Hermanos míos, queridos hijos en Cristo, hoy quiero hablarles de algo que está destrozando la paz de millones de almas en este tiempo que nos ha tocado vivir. Quiero hablarles de esa angustia que no los deja dormir, de ese peso en el pecho que sienten al despertar, de esa inquietud que los acompaña como una sombra oscura a lo largo del día. La ansiedad, hermanos, se ha convertido en la enfermedad silenciosa de nuestra época, y yo he visto con mis propios ojos cómo destruye matrimonios, cómo roba la alegría a padres de familia, cómo apaga la luz en los ojos de personas que deberían estar viviendo la plenitud de su existencia. Pero déjenme decirles algo que quizás los sorprenda. La ansiedad no es solamente un problema psicológico o emocional, es también, y sobre todo, un problema espiritual. Hay maldiciones, sí, maldiciones que nosotros mismos hemos permitido entrar en nuestras vidas, que nos están robando la paz que Cristo vino a traernos. Cuando hablo de maldiciones no me refiero a brujería o a cosas esotéricas, hermanos. Me refiero a patrones de pensamiento, a formas de vivir, a decisiones que tomamos día tras día y que van envenenando nuestra alma como un veneno lento pero mortal. He pasado décadas escuchando confesiones, acompañando almas, visitando hogares, y puedo decirles con absoluta certeza que hay 4 maldiciones específicas que están detrás de casi todos los casos de ansiedad que he conocido. 4 cadenas invisibles que nos atan y nos impiden experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y lo más terrible, hermanos, es que muchos de ustedes que me escuchan en este momento están viviendo bajo una o varias de estas maldiciones sin siquiera darse cuenta. Viven pensando que la ansiedad es normal, que el miedo constante es parte de la vida, que esa angustia que los devora es simplemente su cruz. Pero Cristo no vino para que viviéramos angustiados, hermanos. Él mismo nos dijo: les dejo la paz, les doy mi paz, no se la doy como la da el mundo, que no se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. ¿Escucharon eso? No se angustien. Es un mandato, no una sugerencia. Jesús sabía que íbamos a enfrentarnos a dificultades, a pruebas, a momentos oscuros, pero nunca quiso que viviéramos prisioneros del miedo y la ansiedad. San Pablo nos recuerda en Filipenses 4:6-7, no se aflijan por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos imaginar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Esta es la promesa que Dios nos hace, hermanos, pero para recibirla tenemos que romper primero las cadenas que nos atan. Durante los próximos minutos voy a revelarles cuáles son estas 4 maldiciones que provocan ansiedad en sus vidas. Voy a mostrarles cómo identificarlas, cómo reconocer si ustedes están viviendo bajo su influencia y lo más importante, voy a enseñarles cómo eliminarlas de raíz. No con fórmulas mágicas, no con palabras vacías, sino con la verdad del Evangelio, con la sabiduría de 2000 años de tradición católica, con herramientas espirituales que han liberado a millones de almas a lo largo de la historia. Les voy a hablar desde mi experiencia como sacerdote, como pastor de almas, como alguien que ha visto el poder transformador de Dios obrar milagros en personas que estaban al borde del abismo. Pero necesito que me presten atención completa, que abran su corazón, que se dispongan a mirar dentro de ustedes mismos con honestidad y valentía. Lo que voy a compartirles hoy puede cambiar sus vidas para siempre. No exagero, hermanos. He visto personas que llevaban años medicándose, que habían probado todas las terapias posibles, que habían perdido la esperanza de volver a sentir paz. Y cuando finalmente comprendieron estas verdades y las aplicaron con fe, experimentaron una liberación que nunca creyeron posible. Porque verán, la paz de Dios no es como la paz del mundo. El mundo les ofrece tranquilizantes, les ofrece distracciones, les ofrece técnicas de respiración y mantras vacíos, pero Dios les ofrece algo infinitamente más profundo, les ofrece una transformación completa de su ser, una renovación de su mente, un corazón nuevo que late al ritmo del corazón de Cristo. Así que quédense conmigo hasta el final, porque lo que viene puede ser exactamente lo que sus almas han estado buscando durante años. La primera maldición que provoca ansiedad en sus vidas, hermanos, es la maldición de vivir para el futuro mientras descuidamos el presente. ¿Cuántas personas conozco que están constantemente preocupadas por lo que va a pasar mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene? Viven con la mente puesta en un futuro incierto, llenos de ¿y sí? ¿Qué pasará cuándo? ¿Cómo voy a hacer si? Esta es una trampa mortal, hermanos, porque el futuro no existe.
solo existe en nuestra imaginación, y una imaginación no rendida a Dios se convierte en una fábrica de monstruos. Cuando vivimos constantemente proyectados hacia el mañana, perdemos la gracia que Dios tiene preparada para nosotros hoy. Y déjenme decirles algo fundamental: Dios solo nos da la gracia para vivir el día de hoy, no la del mañana. Jesús fue muy claro respecto a esto en el Sermón de la Montaña. Cuando habló sobre la preocupación, no estaba dando una sugerencia pastoral, estaba revelando una verdad fundamental sobre cómo funciona el reino de Dios. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus problemas. Mateo 6:34. ¿Se dan cuenta de la profundidad de estas palabras? Cristo nos está diciendo que preocuparnos por el futuro no solo es inútil, sino que va contra el orden establecido por Dios. Cada día tiene su propia gracia, su propia provisión divina, su propio maná del cielo. Cuando intentamos vivir mañana hoy, estamos rechazando la gracia presente y tratando de agarrar algo que Dios todavía no nos ha dado. Es como si los israelitas en el desierto hubieran intentado guardar el maná para el día siguiente. Se pudría, se llenaba de gusanos, se volvía inservible. He visto madres de familia que no pueden disfrutar del abrazo de sus hijos porque están pensando en las colegiaturas del próximo año. He visto hombres que no pueden estar presentes en la cena familiar porque su mente está en la junta de trabajo del viernes. He visto abuelos que no pueden gozar de sus nietos porque están aterrorizados pensando en su propia muerte o en la de sus seres queridos. Esta forma de vivir es una maldición, hermanos, porque nos roba el único tiempo que realmente tenemos, el ahora. Y la ansiedad que genera esta maldición es brutal, porque estamos tratando de controlar algo que por definición es incontrolable. El futuro está en las manos de Dios, no en las nuestras. Cuando tratamos de tomar el control de lo que solo Dios puede controlar, nuestro sistema nervioso colapsa, nuestra mente se fragmenta, nuestro corazón se llena de angustia. ¿Saben por qué esta maldición tiene tanto poder sobre nosotros? Porque vivimos en una cultura que nos ha enseñado que somos nosotros quienes debemos asegurar nuestro futuro, planificar cada detalle, tener un plan B, C y D para cada situación posible. No estoy diciendo que no debamos ser prudentes o responsables, hermanos. La prudencia es una virtud cardinal y Dios nos llama a ser buenos administradores. Pero hay una diferencia abismal entre la prudencia y la preocupación ansiosa. La prudencia actúa en el presente con sabiduría. La preocupación ansiosa vive en un futuro imaginario con miedo. La prudencia confía en Dios mientras hace su parte. La ansiedad pretende ser Dios de su propio futuro. Santa Teresa de Ávila decía: que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Esta santa gigante comprendió que la paz viene de anclarnos en lo eterno, no en lo temporal. Para romper esta primera maldición, hermanos, necesitan hacer algo radical, necesitan aprender a vivir en el presente, en el eterno ahora donde Dios habita. Esto requiere una disciplina espiritual seria. Cada vez que su mente comience a volar hacia el futuro con preocupaciones, tienen que traerla de vuelta al momento presente. Pregúntense, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Qué gracia me está dando Dios en este preciso instante? Practiquen la presencia de Dios, como enseñaba el hermano Lawrence. Él era un simple cocinero en un monasterio, pero alcanzó alturas místicas porque aprendió a encontrar a Dios en cada momento presente, lavando platos, pelando papas, barriendo el piso. Ustedes pueden hacer lo mismo en su oficina, en su hogar, en el tráfico. El antídoto contra esta maldición es la práctica constante de la presencia divina en el ahora. Cuando sientan que la ansiedad sobre el futuro comienza a invadirlos, deténganse, respiren profundo y digan: Dios mío, tú estás aquí conmigo ahora. Tú tienes mi futuro en tus manos. Yo elijo confiar en ti en este momento. Repitan esto cuantas veces sea necesario hasta que su corazón encuentre paz. La segunda maldición que genera ansiedad en sus vidas es la obsesión por controlar lo incontrolable. Hermanos, esta es quizás la más extendida de todas las maldiciones en nuestra época. Vivimos en una generación que ha sido entrenada para creer que podemos controlarlo todo. Nuestra salud con dietas y ejercicio, nuestro éxito con planes estratégicos, nuestras relaciones con técnicas de comunicación, incluso nuestro aspecto físico con cirugías y tratamientos. Y cuando la realidad nos golpea y descubrimos que hay cosas que simplemente no podemos controlar, entramos en pánico, en desesperación, en ansiedad paralizante. Les voy a decir algo que quizás suene duro, pero es liberador. Ustedes no controlan casi nada en esta vida.
No controlan si van a despertar mañana, no controlan lo que otros piensan o hacen, no controlan la economía, no controlan las enfermedades, no controlan el clima, no controlan el corazón de sus hijos, de su cónyuge, de sus padres. Esta verdad puede sonar aterradora al principio, pero en realidad es profundamente liberadora. Porque si aceptamos que no tenemos control sobre la mayoría de las cosas, podemos dejar de gastar nuestra energía vital intentando controlarlas. Podemos descansar en quien sí tiene el control. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquel que sostiene el universo con el poder de su palabra. El libro de Job es un testimonio poderoso de esta verdad. Job era un hombre justo que lo perdió todo, sus hijos, su salud, sus posesiones. Él quería explicaciones, quería entender, quería controlar de alguna manera la situación. Pero cuando Dios le habla desde el torbellino, le hace preguntas que lo ponen en su lugar. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días o has mostrado al alba su lugar? Job 38 contra 4:12. La respuesta de Job es de profunda humildad. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42 contra 5 hasta 6. Cuando tratamos de controlar lo que no nos corresponde controlar, nos convertimos en dioses falsos de nuestras propias vidas. Y ser un dios falso es agotador, hermanos. Es llevar un peso que nuestros hombros nunca fueron diseñados para cargar. He visto personas literalmente enfermar física y mentalmente por tratar de controlar cada aspecto de sus vidas y las vidas de quienes los rodean. Madres que quieren controlar cada decisión de sus hijos adultos, padres que quieren controlar el futuro profesional de sus descendientes, esposos que quieren controlar cada pensamiento y movimiento de sus esposas, esposas que viven en ansiedad constante tratando de que todo en el hogar sea perfecto. Esta forma de vivir no solo genera ansiedad, también destruye relaciones, mata la espontaneidad, apaga el gozo, convierte la vida en una lista interminable de cosas que verificar y controlar. San Juan de la Cruz, ese gran maestro espiritual, nos enseñó sobre la noche oscura del alma, ese proceso doloroso pero necesario donde Dios nos despoja de nuestros falsos controles, de nuestras seguridades ilusorias, de todo aquello en lo que confiamos más que en Él. Muchos de ustedes que me escuchan están pasando por su propia noche oscura ahora mismo. Dios está permitiendo que las cosas se salgan de su control precisamente para enseñarles a confiar en Él. Están perdiendo el control de su salud, de sus finanzas, de sus relaciones, y esto los tiene llenos de ansiedad. Pero déjenme decirles algo que puede transformar su perspectiva. Dios no está siendo cruel, está siendo misericordioso. Está liberándolos de la esclavitud del control para llevarlos a la libertad de la confianza. Es como un padre que le quita las rueditas de entrenamiento a la bicicleta de su hijo. El niño puede sentir miedo, puede protestar, pero el padre sabe que es el momento de que aprenda a mantener el equilibrio por sí mismo. ¿Cómo rompemos esta segunda maldición? Primero, necesitan hacer un inventario honesto de su vida. Tomen papel y lápiz y hagan 2 columnas. En una escriban todo lo que realmente pueden controlar y en la otra todo lo que no pueden controlar pero intentan hacerlo. Van a descubrir que la primera columna es muy corta y la segunda es muy larga. Lo único que realmente pueden controlar es su respuesta ante las circunstancias, sus decisiones, sus actitudes, su esfuerzo. Todo lo demás está fuera de su control. Ahora viene lo difícil. Tienen que soltar conscientemente todo lo que está en la segunda columna. Tienen que entregárselo a Dios en oración sincera. Señor, yo no puedo controlar esto, pero tú sí. Pongo en tus manos a mi hijo, mi salud, mi trabajo, mi futuro. Confío en que tú sabes que es lo mejor y que tu amor por mí es infinito. Esto no se hace una sola vez, hermanos. Es un ejercicio diario, a veces cada hora, a veces cada minuto. Cada vez que sientan la compulsión de controlar, deténganse, reconozcan la ansiedad que esto genera y elijan conscientemente soltar y confiar. Ahora quiero revelarles algo que va a sorprenderlos sobre estas 2 primeras maldiciones que hemos explorado. ¿Saben cuál es el denominador común entre vivir para el futuro y tratar de controlarlo todo? La falta de fe. Sí, hermanos, la ansiedad en su raíz más profunda es un problema de fe. No estoy diciendo que las personas ansiosas no crean en Dios. Muchas de ellas son católicas devotas que van a misa, rezan el rosario, comulgan. Pero hay una diferencia entre creer que Dios existe y confiar realmente en que Él tiene el control, que Él es bueno, que Él proveerá. Santa Teresita del Niño Jesús,
Esa alma pequeña pero gigante en santidad vivió lo que ella llamaba el camino de la infancia espiritual. Ella comprendió que para vivir en paz necesitamos hacernos como niños pequeños que confían absolutamente en su Padre Celestial. ¿Han visto a un niño pequeño con su padre? No se preocupa por el futuro, no trata de controlar nada, simplemente confía. Cuando tiene hambre, sabe que su padre lo alimentará. Cuando está cansado, se duerme tranquilo en los brazos de su padre. Esa es la actitud que Cristo nos pide cuando dice: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Pero sigamos adelante, porque la tercera maldición que provoca ansiedad es igual de devastadora: la comparación constante con los demás. Hermanos, vivimos en la época de las redes sociales, donde todos exhiben las versiones editadas y perfectas de sus vidas. Y ustedes, sin darse cuenta, se están comparando constantemente con esas imágenes falsas. Ven las vacaciones de otros y sienten que su vida es aburrida. Ven los logros de otros y sienten que ustedes son un fracaso. Ven los cuerpos de otros y odian el suyo. Ven las familias aparentemente perfectas de otros y se deprimen con sus propias familias imperfectas. Esta comparación constante es un veneno mortal que destruye la paz, genera ansiedad, roba el gozo y los aleja de quienes realmente son llamados a ser. San Pablo nos advierte en 2 Corintios 10:12. No nos atrevemos a igualarnos o compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Por qué la comparación genera tanta ansiedad? Porque cuando nos comparamos con otros, inevitablemente nos enfocamos en nuestras debilidades contra las fortalezas de ellos, en nuestros fracasos contra sus éxitos, en nuestros peores momentos contra sus mejores momentos. Es un juego que nunca podemos ganar, hermanos. Siempre habrá alguien más exitoso, más atractivo, más inteligente, más rico, más santo que nosotros. Si hacemos de la comparación nuestro criterio de valor, viviremos en perpetua insatisfacción y ansiedad. Además, la comparación nos roba algo precioso: nuestra capacidad de alegrarnos genuinamente con los triunfos de otros. En lugar de celebrar cuando un hermano prospera, sentimos envidia. En lugar de dar gracias cuando alguien es bendecido, sentimos resentimiento. Esta es una forma miserable de vivir, hermanos, y va completamente contra el mandato de Cristo de amarnos unos a otros. He conocido personas brillantes, talentosas, bendecidas por Dios de maneras extraordinarias, que viven en constante ansiedad porque no dejan de compararse con otros. Recuerdo a una mujer que tenía un matrimonio sólido, hijos maravillosos, una situación económica estable, pero vivía angustiada porque su casa no era tan grande como la de su hermana, porque sus vacaciones no eran tan exóticas como las de sus amigas, porque sus hijos no tenían los logros académicos de los hijos de sus vecinos. Esta mujer estaba perdiendo la capacidad de disfrutar las bendiciones reales que Dios le había dado porque estaba constantemente mirando lo que otros tenían. Le dije algo que quiero compartir con ustedes: hija, Dios no te va a preguntar por qué no fuiste como tu hermana. Te va a preguntar por qué no fuiste plenamente tú misma, la mujer única e irrepetible que Él creó con amor infinito. Cada uno de ustedes es una obra maestra única de Dios. El Salmo 139 nos recuerda esta verdad hermosa: tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139 contra 13:14. Dios no los hizo en serie, hermanos. No usó un molde genérico, los diseñó específicamente, con un propósito único, con talentos específicos, con una misión particular que solo ustedes pueden cumplir. Cuando se comparan con otros, están despreciando el diseño divino. Están diciendo implícitamente: Dios, te equivocaste conmigo, debiste haberme hecho como fulano o mengano. Esta es una forma sutil pero real de rebelión contra Dios y genera una ansiedad profunda porque nos desconecta de nuestra verdadera identidad. Para romper esta tercera maldición necesitan hacer algo radical. Necesitan ayunar de las comparaciones. Si las redes sociales son un problema para ustedes, limiten su uso o elimínenlas por completo. No es broma, hermanos. He visto personas recuperar su paz mental simplemente dejando de consumir las vidas editadas de otros en Instagram o Facebook. Además, practiquen la gratitud activa. Cada día, antes de dormir, escriban 5 cosas específicas por las que están agradecidos en sus vidas. No cosas genéricas, sino bendiciones concretas.
Esto entrena su mente a enfocarse en lo que tienen, no en lo que les falta. Y cuando vean que alguien es bendecido, hagan un esfuerzo consciente de alegrarse por ellos, de celebrar con ellos, incluso de felicitarlos sinceramente. Esto puede parecer difícil al principio, pero es un ejercicio espiritual poderoso que rompe el poder de la envidia y la comparación. Finalmente, dediquen tiempo a descubrir quiénes son realmente en Cristo. Oren, hagan retiros espirituales, busquen dirección espiritual. Cuando conocen su verdadera identidad como hijos amados de Dios, las comparaciones pierden su poder sobre ustedes. La cuarta y última maldición que provoca ansiedad es la culpa no resuelta del pasado. Hermanos, ¿cuántas almas viven encadenadas a errores del pasado, a pecados que cometieron hace años, a decisiones equivocadas que ya no pueden cambiar? Viven con esa voz acusadora que constantemente les recuerda: fuiste un mal padre, fuiste una mala madre, arruinaste tu vida, perdiste tu oportunidad, decepcionaste a todos, eres un fracaso. Esta voz genera una ansiedad crónica, una angustia existencial que no los deja vivir el presente ni mirar con esperanza hacia el futuro. Se levantan cada mañana con ese peso en el pecho, con esa sensación de que algo está fundamentalmente mal en su ser. Y lo terrible, hermanos, es que muchos de ustedes ni siquiera se dan cuenta de que están viviendo bajo esta maldición. Se han acostumbrado tanto a la culpa que se ha vuelto parte de su identidad. Déjenme ser muy claro, hay una diferencia enorme entre la culpa saludable que nos lleva al arrepentimiento y la culpa enfermiza que nos mantiene atados al pasado. La culpa saludable es obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado para llevarnos a la conversión. Esta culpa tiene un propósito redentor. Nos lleva al sacramento de la confesión, nos mueve a cambiar, nos impulsa a reparar el daño que hemos causado. Pero una vez que nos hemos arrepentido sinceramente y hemos recibido el perdón de Dios en el sacramento, esa culpa debe desaparecer. Sin embargo, lo que veo constantemente es personas que se han confesado 20 veces del mismo pecado y siguen sintiendo culpa. Esto ya no es obra del Espíritu Santo, hermanos, es obra del enemigo. El diablo es llamado el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12:10. Y su táctica favorita es mantenernos atados a la culpa incluso después de haber recibido el perdón divino. He escuchado historias desgarradoras en el confesionario. Padres que no pueden perdonarse haber sido duros con sus hijos cuando eran pequeños. Madres que se culpan por un aborto que tuvieron hace 30 años. Hombres que no superan una infidelidad que cometieron décadas atrás. Personas que arruinaron su salud con adicciones y ahora viven en constante remordimiento. Todas estas almas tienen algo en común. No han recibido verdaderamente el perdón de Dios en su corazón, aunque intelectualmente sepan que Dios perdona. Hay una diferencia entre saber que Dios perdona y experimentar ese perdón en lo profundo del ser. Santa Faustina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, tuvo visiones de Jesús que le reveló la profundidad infinita de su misericordia. Jesús le dijo: ningún pecado, por grande que sea, puede agotar la infinitud de mi misericordia. ¿Escucharon eso, hermanos? Ningún pecado, ni siquiera el peor pecado que ustedes hayan cometido. El problema es que muchos de ustedes tienen más fe en la gravedad de su pecado que en el poder del perdón de Dios. Creen más en su maldad que en la misericordia divina. Esto es orgullo disfrazado de humildad, hermanos. Cuando dicen mi pecado es tan grande que ni Dios puede perdonarlo, están poniendo su pecado por encima del poder redentor de la cruz de Cristo. Están diciendo que la sangre de Jesús no fue suficiente para limpiar su mancha particular. Pero el apóstol Juan nos asegura en su primera carta: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No dice que nos perdona solo de algunos pecados o de los pecados pequeños, dice que nos limpia de toda maldad. ¿Qué parte de toda no entendemos? Para romper esta cuarta maldición, hermanos, necesitan hacer varias cosas cruciales. Primero, si no se han confesado sinceramente de esos pecados del pasado que los atormentan, háganlo. Busquen un buen confesor, abran su corazón completamente, no oculten nada por vergüenza. El sacramento de la confesión no es solo un ritual, es un encuentro real con Cristo que perdona. Cuando el sacerdote les dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esas palabras tienen poder real. En ese momento Dios está borrando sus pecados como si nunca hubieran existido. Segundo, después de confesarse, necesitan hacer un acto de fe, necesitan creer que Dios los ha perdonado realmente, aunque no lo sientan emocionalmente. Digan en voz alta: creo que Dios me ha perdonado, recibo su misericordia, me niego a seguir viviendo en culpa. Tercero, si el diablo vuelve a traer esos pecados a su memoria para acusarlos, respondan con autoridad: ese pecado ya fue confesado y perdonado. La sangre de Cristo me ha limpiado.
No tengo nada que hablar contigo sobre esto. Cuarto, si causaron daño a otras personas, en la medida de lo posible y lo prudente busquen reparar ese daño. Pidan perdón a quien ofendieron, devuelvan lo que robaron, corrijan las mentiras que dijeron. Esta reparación trae sanidad tanto a ustedes como a quienes dañaron. Quinto, y esto es fundamental, aprendan a perdonarse a sí mismos. Si Dios los ha perdonado, ¿quiénes son ustedes para no perdonarse? Perdonarse a uno mismo no es minimizar el pecado, es aceptar la misericordia de Dios y honrar el sacrificio de Cristo. Les voy a contar algo personal que pocas veces comparto. Hace muchos años, cuando era un joven sacerdote, cometí un error grave en mi ministerio. Por mi negligencia y falta de prudencia, causé un daño serio a una familia. Me confesé, hice lo posible por reparar, pero durante años viví con una culpa que me carcomía. Cada vez que celebraba misa, esa voz me decía: no eres digno de estar en este altar, eres un fracaso como sacerdote. Llegó un momento en que consideré seriamente dejar el sacerdocio. Fue entonces cuando mi director espiritual, un anciano sacerdote muy sabio, me dijo algo que nunca olvidaré. Padre Ángel, ¿quién te crees que eres para despreciar el perdón de Dios? ¿Acaso tu pecado es más grande que su misericordia? Jesús no murió en la cruz para que tú vivieras en culpa, sino para que vivieras en libertad. Honra su sacrificio aceptando su perdón. Esas palabras fueron como un rayo de luz en mi oscuridad. Ese día decidí soltar mi culpa y abrazar la misericordia. No fue instantáneo, fue un proceso, pero con el tiempo experimenté una libertad que transformó completamente mi ministerio. Hermanos, quiero que comprendan algo fundamental. Estas 4 maldiciones que hemos explorado, vivir para el futuro, tratar de controlarlo todo, compararse constantemente y vivir en culpa del pasado, no son solo problemas psicológicos que se resuelven con terapia solamente. Son problemas espirituales que requieren soluciones espirituales. No estoy en contra de la terapia psicológica, al contrario, creo que puede ser muy útil y complementaria. Pero si solo atacamos estos problemas desde lo psicológico sin abordar la dimensión espiritual, estaremos tratando los síntomas sin tocar la raíz. La raíz de la ansiedad es espiritual, es falta de fe, es orgullo disfrazado. Es no conocer realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Por eso necesitamos un encuentro profundo con Cristo, no solo información sobre Cristo. Santa Teresa de Jesús, esa mujer extraordinaria que reformó el Carmelo, sufrió durante años de terribles angustias y ansiedades. En su autobiografía describe cómo pasaba por periodos de profunda oscuridad interior, de dudas, de miedos. Pero a través de la oración contemplativa, del encuentro íntimo con Cristo en la oración mental, fue siendo transformada. Ella descubrió que Cristo no era solo un personaje histórico o una doctrina teológica, sino una presencia viva que podía experimentar, con quien podía conversar, en quien podía descansar. Y esa experiencia la fue liberando progresivamente de sus ansiedades. Esto es lo que necesitamos todos nosotros, hermanos. No más religiosidad superficial, sino un encuentro real con el Dios vivo. ¿Cómo se logra este encuentro? A través de la oración sincera, de la lectura meditada de la Escritura, de los sacramentos vividos con fe, de la comunidad eclesial auténtica, pero sobre todo requiere tiempo. Vivimos en una cultura de instantaneidad donde queremos todo ya, incluyendo la transformación espiritual, pero Dios no trabaja según nuestros tiempos. Él es paciente, va poco a poco, respeta nuestro ritmo. Piensen en cómo Jesús formó a sus apóstoles. Les dedicó 3 años de convivencia diaria, de enseñanza paciente, de corrección amorosa. Y aún así, cuando fue arrestado, todos huyeron. Pero no se rindió con ellos. Después de la resurrección, siguió trabajando en sus corazones. Y finalmente, en Pentecostés, el Espíritu Santo terminó la obra de transformación. Lo mismo está haciendo Dios con ustedes ahora mismo. Quiero que visualicen algo conmigo por un momento. Imaginen que su vida es como una casa. Durante años, ustedes han permitido que estas 4 maldiciones entren y se instalen en diferentes habitaciones. La maldición de vivir para el futuro se instaló en su sala, la de controlar todo se apoderó de su cocina, la de las comparaciones está en su dormitorio y la de la culpa del pasado se estableció en el sótano. Cada una de estas maldiciones tiene sus propios muebles, su propia decoración oscura, sus propias cadenas, y ustedes han aprendido a vivir con ellas, navegando por su casa, evitando ciertas habitaciones, tolerando la oscuridad, acostumbrándose al peso. Pero Cristo quiere entrar a su casa y hacer una limpieza profunda. Quiere sacar cada maldición, limpiar cada habitación, traer luz donde había oscuridad, traer paz donde había ansiedad.
Pero aquí está el asunto, hermanos. Cristo es un caballero. Él no entra por la fuerza. Está parado en la puerta de su corazón tocando, esperando que ustedes le abran. Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Noten que dice, si alguno abre. Dios respeta absolutamente su libertad. Pueden elegir seguir viviendo con estas maldiciones, con esta ansiedad, con esta angustia, o pueden abrir la puerta y permitir que Cristo entre y haga su obra de liberación. La decisión es completamente suya, pero las consecuencias de esa decisión determinarán la calidad del resto de su vida. He visto personas que han vivido 30, 40, 50 años bajo estas maldiciones. Han probado todo, medicamentos, terapias, técnicas de relajación, meditación secular, yoga, todo menos rendirse completamente a Cristo. Y siguen igual o peor. Pero cuando finalmente se humillan, reconocen su necesidad, abren su corazón a Cristo y se comprometen seriamente con un camino espiritual auténtico, la transformación comienza. No siempre es rápida, no siempre es fácil, pero es real. He visto rostros que estaban marcados por la ansiedad llenarse de paz. He visto cuerpos que estaban tensos por el estrés relajarse. He visto matrimonios que estaban destruidos por la angustia de uno o ambos cónyuges restaurarse. He visto personas que estaban al borde del suicidio por la desesperación encontrar razones para vivir. No les estoy vendiendo una fórmula mágica, hermanos. No les estoy prometiendo que si hacen una oración o asisten a una misa, todos sus problemas desaparecerán instantáneamente. La vida cristiana es un camino, no un evento. Es un proceso de transformación que dura toda la vida. Habrá avances y retrocesos, días buenos y días difíciles, momentos de claridad y momentos de confusión. Pero lo que sí les puedo prometer con absoluta certeza, basándome en las promesas de Dios y en mi experiencia de décadas como pastor de almas, es esto. Si ustedes se comprometen seriamente con Cristo, si aplican las verdades que hemos compartido hoy, si perseveran en la oración y en los sacramentos, experimentarán una paz que sobrepasa todo entendimiento. No estoy diciendo que no tendrán problemas o dificultades, pero sí estoy diciendo que tendrán una paz interior que ninguna circunstancia externa podrá robar. San Pablo es un ejemplo perfecto de esto. Lean su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, donde enumera todas las calamidades que sufrió. Naufragios, prisiones, palizas, apedreamientos, hambre, frío, peligros constantes. Sin embargo, este mismo hombre escribió desde la cárcel, encadenado, sin saber si sería ejecutado. Estén siempre alegres en el Señor. Repito, estén alegres. Filipenses 4:4. ¿Cómo es posible alegrarse en medio de tales circunstancias? Porque Pablo había descubierto el secreto que quiero que ustedes descubran. La paz y el gozo verdaderos no dependen de las circunstancias externas, sino de la presencia de Cristo en nosotros. Pablo estaba preso físicamente, pero era libre espiritualmente. Muchos de ustedes están físicamente libres, pero son prisioneros de su ansiedad, de su miedo, de su culpa. Quiero hablarles ahora sobre algo que es fundamental para romper estas maldiciones. La importancia de renovar su mente. San Pablo nos dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La palabra griega que usa Pablo para transformados es metamorfosis, la misma palabra que describe cómo una oruga se convierte en mariposa. Es una transformación radical, completa, de dentro hacia afuera. Y el instrumento de esta transformación es la renovación de la mente. Hermanos, durante años ustedes han alimentado su mente con pensamientos de ansiedad, de miedo, de preocupación. Han ensayado mentalmente escenarios catastróficos una y otra vez. Han rumiado sus errores del pasado miles de veces. Han comparado sus vidas con las de otros constantemente. Todo esto ha creado surcos profundos en su cerebro, autopistas neuronales por las que sus pensamientos viajan automáticamente. Pero la buena noticia es que el cerebro tiene neuroplasticidad, es decir, puede cambiar, puede crear nuevas conexiones, nuevos patrones. Y esto se logra a través de la renovación de la mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Primero, siendo muy selectivos con lo que permitimos entrar. Si están constantemente consumiendo noticias negativas, programas de televisión llenos de violencia y sexo, redes sociales tóxicas, conversaciones pesimistas, eso está programando su mente hacia la ansiedad. Santiago 1:21 nos dice, por eso despójense de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y reciban con humildad la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarles la vida.
necesitan hacer un ayuno de contenido tóxico y llenarse de contenido que edifica, que inspira, que eleva. Segundo, necesitan memorizar y meditar en las promesas de Dios. Cuando su mente comience a ir hacia pensamientos de ansiedad, necesitan tener versículos bíblicos memorizados que puedan declarar en voz alta. Por ejemplo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. O otro, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes, 1 Pedro 5:7. Estos no son solo versículos bonitos para poner en una tarjeta, hermanos. Son verdades poderosas que cuando se declaran con fe tienen el poder de romper patrones de pensamiento ansioso y establecer nuevos patrones de confianza y paz. Tercero, practiquen la oración contemplativa. No solo la oración de petición donde le piden cosas a Dios, sino la oración de presencia donde simplemente están con Él. Los santos contemplativos descubrieron que en el silencio ante Dios, en la quietud de espíritu, la mente se aquieta, las ansiedades disminuyen y experimentamos la paz que solo Cristo puede dar. No es complicado, hermanos. Puede ser tan simple como sentarse en silencio ante el Santísimo Sacramento por 20 minutos o encontrar un lugar tranquilo en su casa, cerrar los ojos y simplemente estar conscientes de la presencia de Dios, repitiendo quizás una frase simple como Jesús, confío en ti, o Dios mío, ven en mi ayuda. Esta práctica hecha consistentemente transforma la mente de maneras profundas. Cuarto, rodéense de una comunidad de fe saludable. Proverbios 13:20 dice, el que con sabios anda, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si todos sus amigos son personas ansiosas, pesimistas, que se quejan constantemente, eso va a reforzar sus propias tendencias ansiosas. Necesitan buscar activamente la compañía de personas de fe, que confían en Dios, que hablan palabras de vida y esperanza. Esto no significa abandonar a sus amigos actuales, pero sí significa ser intencionales en construir relaciones con personas que los inspiren espiritualmente, que los desafíen a crecer en fe, que oren con ustedes y por ustedes. Ahora, hermanos, quiero abordar algo que sé que muchos de ustedes están pensando. Padre Ángel, todo esto suena muy bien, pero yo he intentado orar, he ido a misa, he leído la Biblia y todavía tengo ansiedad. ¿Qué hago mal? Déjenme decirles algo importante, no están haciendo nada mal necesariamente. Primero, como les dije antes, esto es un proceso, no un evento instantáneo. La transformación espiritual profunda toma tiempo. Segundo, es posible que además del trabajo espiritual, necesiten también ayuda profesional. Dios nos ha dado la medicina, la psicología, la psiquiatría como herramientas de sanación. No hay vergüenza en buscar ayuda de un buen psicólogo cristiano o si es necesario tomar medicación bajo supervisión médica. La gracia no anula la naturaleza, la perfecciona. Dios puede usar tanto la oración como la terapia, tanto la comunión como la medicación. Tercero, y esto es crucial, puede haber heridas profundas del pasado que necesitan sanación específica. Traumas de la infancia, abusos, abandonos, pérdidas no procesadas. Estas heridas no se sanan simplemente orando más o teniendo más fuerza de voluntad, necesitan el ministerio de sanación interior y liberación. La Iglesia Católica tiene un hermoso ministerio de sanación donde sacerdotes y laicos capacitados ayudan a las personas a identificar estas heridas profundas, llevarlas a la luz, invitar a Cristo a entrar en esos recuerdos dolorosos y sanarlos desde la raíz. He visto sanaciones milagrosas a través de este ministerio. Personas que cargaron traumas durante 50 años experimentar liberación en una sola sesión de oración de sanación interior. Cuarto, a veces la ansiedad puede tener componentes de opresión espiritual. No quiero asustarlos, pero el enemigo es real y actúa de maneras sutiles. Puede ser que haya puertas abiertas en su vida, pecados no confesados, participación en ocultismo aunque sea inofensivo como horóscopo o tarot, rencores no perdonados, maldiciones generacionales que le están dando permiso legal al enemigo para oprimirlos. Si sospechan que este puede ser el caso, busquen a un sacerdote con experiencia en liberación espiritual. No todos los sacerdotes tienen este carisma, pero busquen uno que sí. Una buena confesión, una oración de renuncia al enemigo, una oración de liberación pueden romper cadenas que los han mantenido atados durante años. Hermanos, estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos. Y quiero asegurarme de que se van con pasos concretos, no solo con teoría, porque la fe sin obras es muerta, como nos recuerda Santiago 2:26.
Entonces, ¿qué van a hacer a partir de hoy con lo que han escuchado? Les voy a proponer un plan de acción espiritual de 30 días para comenzar a romper estas 4 maldiciones en sus vidas. Este no es un plan mágico, pero si lo siguen con sinceridad y constancia verán cambios reales. Primer paso: hagan un retiro espiritual o al menos un día de silencio y oración, donde puedan hacer un examen profundo de su vida. Identifiquen honestamente cuál o cuáles de estas 4 maldiciones están operando en ustedes. Escríbanlo, confiésenlo ante Dios, renuncien explícitamente a cada una. Digan algo como: Señor, reconozco que he estado viviendo bajo la maldición de nombre en cual y hoy renuncio a ella. Elijo en cambio vivir en tu paz, confiando en ti. Segundo paso: si han cometido pecados graves que no han confesado o que necesitan volver a confesar porque no experimentaron verdadero perdón, busquen un buen confesor esta semana y hagan una confesión profunda. No tengan miedo, hermanos, los sacerdotes hemos escuchado de todo en el confesionario, no hay nada que nos vaya a escandalizar. Y el alivio que sentirán al salir de ahí después de una buena confesión vale cualquier vergüenza momentánea. Tercer paso: establezcan una rutina diaria de oración de al menos 20 minutos, no negociable. Encuentren el momento del día que funcione mejor para ustedes. Temprano en la mañana, antes de que la casa despierte, durante la hora del almuerzo, antes de dormir, pero comprométanse. En esos 20 minutos lean un pasaje de la Escritura, puede ser el Evangelio del día. Mediten en él unos minutos. Hablen con Dios sobre sus ansiedades específicas de ese día y terminen con un tiempo de silencio simplemente estando en su presencia. Cuarto paso: memoricen al menos 5 versículos bíblicos sobre paz, confianza y la presencia de Dios. Escríbanlos en tarjetas, pónganlos en su espejo del baño, en su refrigerador, en el tablero de su auto. Léanlos y repítanlos en voz alta varias veces al día, especialmente cuando sientan que la ansiedad comienza a subir. Quinto paso: hagan un ayuno digital parcial. Eliminen o reduzcan drásticamente el tiempo en redes sociales, especialmente si descubren que éstas alimentan su hábito de comparación. Usen ese tiempo que recuperan para leer buenos libros espirituales. Les recomiendo especialmente las obras de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Faustina o autores contemporáneos como el padre Jacques Philippe. Sexto paso: busquen un grupo de oración o comunidad católica donde puedan conectar con otros creyentes. La vida cristiana no fue diseñada para vivirla en soledad. Necesitamos el apoyo, la corrección, el aliento de otros hermanos en la fe. Si no existe un grupo así en su parroquia, consideren iniciar uno. Pueden ser tan simples como reunirse una vez a la semana para rezar el rosario juntos y compartir cómo va su camino espiritual. Séptimo paso: practiquen la gratitud activa. Cada noche antes de dormir escriban en un cuaderno 5 cosas específicas por las que están agradecidos ese día. No cosas genéricas, sino bendiciones concretas. Esto reentrenará su cerebro a buscar lo bueno en lugar de enfocarse en lo negativo. Octavo paso: cuando sientan ansiedad subiendo, deténganse inmediatamente y pregúntense: ¿cuál de las 4 maldiciones está operando ahora mismo? ¿Estoy proyectándome al futuro? ¿Estoy tratando de controlar algo que no puedo? ¿Me estoy comparando? ¿Estoy rumiando el pasado? Identifiquen la maldición específica, renuncien a ella en ese momento y declaren la verdad de Dios sobre su situación. Noveno paso: perdonen. Si hay personas en su vida que los han herido y a quienes no han perdonado, tomen la decisión de perdonarlas. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad. Digan: Señor, elijo perdonar a nombre de la persona por lo que hicieron. Renuncio a mi derecho de cobrarles lo que me deben. Los libero y me libero. Pueden necesitar repetir esto muchas veces hasta que su corazón alcance a su voluntad, pero comiencen hoy. El rencor es un veneno que alimenta la ansiedad. Décimo paso: busquen maneras concretas de servir a otros. Cuando estamos enfocados solo en nuestros propios problemas, estos se magnifican. Pero cuando servimos a otros, especialmente a quienes están en peor situación que nosotros, nuestra perspectiva cambia. Visiten un asilo, sirvan en un comedor de caridad, ayuden en su parroquia. El servicio tiene un poder terapéutico increíble. Hermanos, si implementan estos 10 pasos durante los próximos 30 días, puedo garantizarles, basándome en años de experiencia, que experimentarán cambios significativos en sus niveles de ansiedad. Pero necesitan ser consistentes. No pueden hacerlo 2 días y luego abandonar porque no vieron resultados inmediatos. La transformación espiritual requiere perseverancia.
Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La perseverancia en el camino espiritual es lo que separa a quienes experimentan transformación real de quienes simplemente acumulan información religiosa. Quiero compartirles una última historia antes de despedirnos. Hace unos años conocí a un hombre que llamaré José. José vino a verme en un estado de desesperación total. Tenía 55 años, había sido exitoso en los negocios, pero su vida era un desastre. Su matrimonio estaba al borde del divorcio. Sus hijos adultos no le hablaban, había desarrollado problemas cardíacos debido al estrés y sus ataques de ansiedad eran tan severos que había estado hospitalizado varias veces pensando que tenía infartos. Me dijo que estaba considerando el suicidio porque no veía salida. Mientras hablábamos, identifiqué claramente las 4 maldiciones operando en su vida. Vivía aterrorizado por el futuro, especialmente por la vejez y la muerte. Trataba de controlar absolutamente todo en su empresa y su familia, y cuando las cosas no salían como él quería, entraba en pánico. Se comparaba constantemente con sus competidores y con amigos que parecían más felices, y cargaba una culpa enorme por errores del pasado, incluyendo una infidelidad de hacía 20 años que nunca había confesado. Le propuse exactamente lo que les he compartido hoy. Hizo un retiro de 3 días en un monasterio. Hizo una confesión general de toda su vida con lágrimas de verdadero arrepentimiento. Se comprometió con una rutina diaria de oración. Comenzó terapia con un psicólogo católico. Dejó las redes sociales completamente. Se unió a un grupo de hombres en su parroquia. Buscó reconciliación con su esposa y sus hijos, pidiendo perdón humildemente. Los primeros meses fueron difíciles. Hubo momentos en que quiso renunciar, pero perseveró. Y hermanos, la transformación que vi en este hombre fue nada menos que milagrosa. 6 meses después, cuando volví a verlo, era otra persona. Su rostro había cambiado, sus ojos tenían luz, su postura era diferente. Me dijo que los ataques de ansiedad habían desaparecido completamente, su matrimonio se estaba restaurando. Había comenzado a reconectar con sus hijos. Y lo más hermoso, había encontrado a Cristo de una manera que nunca había experimentado en sus más de 50 años como católico cultural. José no es un caso único, hermanos. He visto esta misma transformación en decenas, en cientos de personas a lo largo de mis años de ministerio, y puede ser su historia también. Pero tienen que dar el primer paso, tienen que decidir que ya no quieren vivir bajo estas maldiciones. Tienen que estar dispuestos a hacer el trabajo, a perseverar cuando sea difícil, a confiar en el proceso incluso cuando no vean resultados inmediatos. Dios está listo para obrar en sus vidas, pero Él respeta absolutamente su libre albedrío. No los va a forzar a ser libres, tienen que elegir la libertad, elegir la paz, elegir la confianza sobre el miedo. Antes de terminar, quiero orar con ustedes y les pido que, si es posible, pongan una mano sobre su corazón mientras oramos juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús vengo ante ti con todos mis hermanos que me han acompañado en este tiempo. Señor, tú conoces cada corazón, cada lucha, cada ansiedad, cada miedo. Tú sabes qué maldiciones están operando en cada vida. Hoy te pedimos tu misericordia, tu gracia, tu poder transformador. Renunciamos a vivir proyectados en el futuro. Elegimos vivir en el presente, en tu presencia. Renunciamos a tratar de controlar lo incontrolable. Elegimos confiar en tu soberanía perfecta. Renunciamos a compararnos con otros. Elegimos abrazar nuestra identidad única como tus hijos amados. Renunciamos a la culpa del pasado. Elegimos recibir tu perdón y caminar en libertad. Señor Jesús, tú dijiste que viniste para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Hoy reclamamos esa promesa. Rompe las cadenas de ansiedad que han mantenido atados a tus hijos. Sana las heridas profundas que alimentan sus miedos. Libera sus mentes de patrones de pensamiento destructivos. Llena sus corazones con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Espíritu Santo, te invitamos a hacer tu obra transformadora en cada vida. Tú que renovaste la faz de la tierra en Pentecostés, renueva la mente, el corazón y el espíritu de cada hermano que me escucha. María Santísima, Madre nuestra, ruega por nosotros. San José, patrono de la paz interior, intercede por nosotros. Todos los santos que lucharon contra la ansiedad y vencieron, ayúdenos. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero profundizar en algo que mencioné brevemente, pero que merece mayor atención, porque sé que muchos de ustedes están luchando precisamente con esto en este momento.
Hablemos sobre cómo estas 4 maldiciones no operan aisladamente en nuestras vidas, sino que se entrelazan, se alimentan unas a otras, creando una red compleja de ansiedad que parece imposible de desenredar. Es como cuando tienen un collar de cadena que se enreda, cuanto más tiran de un lado, más se aprietan los nudos del otro. Así funcionan estas maldiciones, hermanos. La persona que vive proyectada en el futuro inevitablemente tratará de controlar ese futuro incierto. Y cuando no puede controlarlo, se compara con otros que parecen tener sus vidas más ordenadas. Y esa comparación la lleva a sentirse culpable por no ser lo suficientemente buena, lo que la proyecta nuevamente hacia un futuro donde teme seguir fracasando. Es un círculo vicioso demoledor que he visto destruir vidas enteras. Permítanme darles un ejemplo concreto que he visto repetirse innumerables veces. Conocí a una mujer de 60 años que llamaré María. María pasaba sus días atormentada pensando en su vejez. ¿Qué pasará cuando ya no pueda valerse por sí misma? ¿Quién la cuidará? ¿Terminarán sus hijos metiéndola en un asilo? Esta preocupación por el futuro la llevó a tratar de controlar cada aspecto de la vida de sus hijos adultos. Los llamaba varias veces al día, se entrometía en sus matrimonios, criticaba sus decisiones, trataba de manipularlos con culpa para que pasaran más tiempo con ella. Esto, como pueden imaginar, alejaba a sus hijos en lugar de acercarlos. Entonces María comenzó a compararse con sus amigas, cuyos hijos aparentemente las visitaban más, las trataban mejor, eran más atentos. Esta comparación la hundió en una depresión profunda porque se sentía culpable de haber sido, según ella, una mala madre, de no haber hecho las cosas bien. Y esa culpa alimentaba aún más su miedo al futuro, cerrando el círculo. Cuando María vino a verme, estaba consumiendo 5 tipos diferentes de medicamentos para la ansiedad y la depresión. Había intentado suicidarse 2 veces y sus hijos estaban tan hartos que habían limitado severamente el contacto con ella. Le tomó meses de trabajo espiritual intenso comenzar a desenredar esta madeja. Primero tuvimos que trabajar en que aprendiera a vivir en el presente. Le enseñé una práctica sencilla. Cada vez que su mente comenzaba a irse al futuro con sus miedos sobre la vejez, tenía que detenerse y preguntarse: ¿qué está pasando ahora mismo, en este preciso instante? La respuesta usualmente era: ahora mismo estoy sentada en mi sala, hay sol entrando por la ventana, tengo salud suficiente para caminar, para comer, para cuidarme. Ahora mismo Dios está conmigo. Este ejercicio tan simple comenzó a romper el poder de la primera maldición, pero no fue fácil, hermanos. María había pasado décadas viviendo en el futuro, y cambiar ese patrón requirió práctica constante, disciplina y mucha oración. Simultáneamente trabajamos en la necesidad de control. Le hice ver que sus hijos eran adultos, que Dios los amaba aún más que ella y que tratando de controlarlos solo lograba alejarlos. Le enseñé a orar por ellos en lugar de intentar manipularlos. Cada vez que sentía la compulsión de llamarlos para verificar qué estaban haciendo o para darles consejos no solicitados, tenía que tomar ese impulso y convertirlo en oración. Señor, pongo a mi hijo en tus manos. Tú sabes lo que necesita. Tú lo amas más que yo. Confío en que tú guías su vida mejor de lo que yo podría hacerlo. Esto fue extraordinariamente difícil para María, porque su identidad completa estaba envuelta en ser madre controladora. Soltar ese control significaba enfrentar quién era ella más allá de esa identidad, y eso daba miedo. Pero con el tiempo, a medida que soltaba, comenzó a descubrir su verdadera identidad como hija amada de Dios, no solo como madre de sus hijos. La comparación con sus amigas fue más difícil de romper porque María se rodeaba constantemente de mujeres que también estaban en competencia sobre quién tenía los mejores hijos, los nietos más listos, las familias más perfectas. Le sugerí que se alejara de ese círculo tóxico y buscara amistades más saludables. Esto fue doloroso porque significó dejar atrás relaciones de décadas, pero era necesario. La rodeamos de una comunidad de oración en la parroquia, mujeres de fe genuina que no estaban compitiendo, sino apoyándose mutuamente. En este nuevo ambiente, María comenzó a ver su vida con ojos diferentes. Ya no se medía contra los logros de los hijos ajenos, sino contra la gracia que Dios le había dado. Finalmente, trabajamos en la culpa. María cargaba un peso enorme de remordimiento por errores que había cometido como madre joven. Hicimos varias sesiones de sanación de memorias donde llevamos esos recuerdos dolorosos a la presencia de Cristo y permitimos que Él sanara esas heridas. Esto incluyó una confesión profunda, perdón a sí misma, y cuando fue posible, conversaciones de reconciliación con sus hijos, donde les pidió perdón humildemente sin esperar nada a cambio. La transformación de María tomó casi 2 años completos. No fue instantánea,
no fue fácil, hubo muchos retrocesos y momentos de desánimo, pero al final la mujer que emergió era completamente diferente. Dejó todos los medicamentos bajo supervisión médica. Recuperó la relación con sus hijos no basada en control, sino en respeto mutuo. Encontró su propia vida, sus propios intereses, su propia relación con Dios independiente de su rol como madre, y la ansiedad que la había atormentado durante décadas simplemente se disolvió. No porque sus circunstancias hubieran cambiado mágicamente, sino porque su interior había sido transformado. Les cuento esta historia larga para que entiendan que la sanación profunda de la ansiedad es posible, pero requiere trabajo, requiere tiempo, requiere estar dispuestos a enfrentar verdades dolorosas sobre nosotros mismos, requiere gracia, requiere comunidad. No se desanimen si no ven cambios inmediatos. La semilla que se planta hoy puede tardar meses en brotar, pero cuando lo hace, produce fruto abundante. Ahora quiero hablarles sobre algo que raramente se discute, pero que es absolutamente crucial: el papel de la voluntad en todo este proceso. Hermanos, escúchenme bien, no pueden liberarse de la ansiedad solo con información, no pueden liberarse solo con emociones, no pueden liberarse solo con experiencias espirituales, por poderosas que sean. Todas estas cosas son importantes, pero sin la participación activa de su voluntad, sin decisiones concretas y repetidas de elegir la confianza sobre el miedo, la paz sobre la ansiedad, la verdad sobre las mentiras, no habrá transformación duradera. Esto es lo que Santo Tomás de Aquino llamaba el acto de la voluntad, la capacidad humana dada por Dios de elegir, de decidir, de comprometerse con un curso de acción independientemente de cómo nos sintamos. Esta es una verdad que nuestra cultura moderna ha olvidado casi por completo. Vivimos en una época donde todo se reduce a sentimientos y emociones, donde la gente dice: no puedo evitar sentirme ansioso, como si fueran víctimas pasivas de sus estados emocionales. Pero los santos sabían algo diferente. Sabían que entre el estímulo externo y nuestra respuesta hay un espacio, un momento de libertad donde podemos elegir. Viktor Frankl, ese psiquiatra judío que sobrevivió los campos de concentración nazis, descubrió esto en las circunstancias más extremas imaginables. Él observó que en medio del horror absoluto, donde todo les había sido arrebatado, todavía había una libertad que nadie podía quitarles: la libertad de elegir su actitud ante lo que estaban viviendo. Algunos prisioneros se derrumbaban en desesperación, otros mantenían su dignidad y hasta ayudaban a otros. La diferencia no estaba en las circunstancias externas, que eran igualmente horribles para todos, sino en las decisiones internas que cada persona tomaba. Frankl escribió después: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esta es una verdad profundamente cristiana, hermanos, aunque Frankl la descubrió en el infierno de un campo de concentración. Aplicando esto a la ansiedad, significa que cuando sienten que la angustia comienza a subir, cuando los pensamientos catastróficos comienzan a bombardear su mente, cuando el miedo empieza a paralizarlos, hay un momento donde pueden elegir. No pueden elegir no sentir la emoción inicial, eso viene automáticamente, pero sí pueden elegir qué hacer con esa emoción. Pueden elegir alimentarla dándole vueltas a los pensamientos negativos, o pueden elegir cortarla trayendo su atención al presente, declarando verdades bíblicas, haciendo una oración de confianza. Esta elección requiere un acto de voluntad, a veces un acto heroico de voluntad, especialmente al principio, cuando los patrones viejos son muy fuertes. Pero cada vez que eligen confiar sobre temer, están fortaleciendo el músculo de la fe. Cada vez que eligen estar presentes en lugar de proyectarse al futuro, están debilitando el poder de esa maldición. Es como ir al gimnasio. Las primeras veces es difícil, duele, uno quiere renunciar, pero si perseveran, los músculos se fortalecen y lo que antes era imposible se vuelve cada vez más fácil. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas y uno de los grandes maestros de la vida espiritual, enseñó algo llamado agere contra, que significa actuar en contra. Él decía que cuando estamos siendo tentados o atacados por el enemigo en algún área, debemos hacer exactamente lo opuesto de lo que el enemigo nos está empujando a hacer. Si la ansiedad nos está empujando a esconderse y a aislarse, agere contra significa forzarse a salir y estar con personas. Si el miedo los está empujando a no hacer nada, agere contra significa tomar acción a pesar del miedo. Si la culpa los está empujando a la desesperación, agere contra significa declarar el perdón de Dios y actuar como personas perdonadas. Esto no es hipocresía, hermanos.
Esto es fe en acción, esto es entrenar su voluntad para que gobierne sobre sus emociones en lugar de ser gobernada por ellas. Santiago 4:7 nos dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esa palabra resistan implica un acto activo de voluntad, una decisión de oponerse, de pelear, de no rendirse. Déjeme ser muy práctico sobre cómo aplicar esto. Digamos que se despiertan en la mañana con esa sensación familiar de ansiedad en el pecho, ese peso que los aplasta antes incluso de levantarse de la cama. En ese momento tienen una decisión que tomar. Pueden quedarse en la cama rumiando sobre todo lo que tienen que hacer ese día, todos los problemas que enfrentan, todos los escenarios terribles que podrían desarrollarse. O pueden, con un acto deliberado de voluntad, levantarse, ponerse de rodillas junto a la cama y decir en voz alta, buenos días, Señor Jesús, gracias por este nuevo día que me has regalado. Pongo este día en tus manos. Tú conoces todo lo que voy a enfrentar hoy. Tú irás conmigo a cada situación. Elijo confiar en ti. No sé cómo me voy a sentir durante el día, pero sé en quién he creído. Tú eres mi Señor, no mis emociones. Tú eres mi guía, no mis pensamientos ansiosos. Ayúdame a vivir este día en tu presencia. Esto puede sonar simple, incluso ingenuo, pero les aseguro que tiene un poder transformador. Están declarando quién está en control, están afirmando su identidad como hijos de Dios, están ejercitando su voluntad para elegir fe sobre miedo. O digamos que están en medio del día y alguien les dice algo que dispara su ansiedad, quizás una crítica, una mala noticia, un comentario que los hace dudar de sí mismos. Sienten cómo la espiral de ansiedad comienza. Ahí está ese espacio del que hablaba Frankl. En ese momento pueden elegir excusarse e ir al baño, cerrar la puerta, respirar profundo y hacer lo que San Pablo aconseja en 2 Corintios 10. 5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que agarran literalmente ese pensamiento ansioso y lo someten al señorío de Cristo. Dicen, este pensamiento que dice que soy un fracaso, que todo va a salir mal, que no soy suficiente, no viene de Dios, lo rechazo. En su lugar elijo creer lo que Dios dice sobre mí, que soy su hijo amado, que Él tiene un plan bueno para mi vida, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Luego regresan a su actividad habiendo tomado una decisión consciente de no dejar que ese momento los defina. La consistencia en estos actos de voluntad es lo que produce transformación a largo plazo. No pueden hacerlo una vez y esperar que todo cambie. Tienen que hacerlo una y otra vez, día tras día, momento tras momento. Al principio parecerá que no está funcionando. Los pensamientos ansiosos seguirán viniendo con la misma fuerza. Las emociones seguirán siendo intensas. Pero si perseveran, lentamente comenzarán a notar cambios. Los episodios de ansiedad se volverán menos frecuentes, menos intensos, más cortos. Recuperarán más rápido. Y eventualmente, lo que antes requería un esfuerzo heroico de voluntad, se convertirá en su forma natural de responder. Habrán formado nuevos surcos neurológicos, nuevos hábitos espirituales. Esto es lo que la Biblia llama renovación de la mente y es un proceso gradual que requiere cooperación activa de nuestra parte con la gracia de Dios. Permítanme abordar ahora algo delicado pero necesario. La diferencia entre ansiedad situacional normal y trastornos de ansiedad que requieren intervención médica. Es importante que comprendan esto porque he visto dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado están quienes espiritualizan todo y rechazan cualquier ayuda médica o psicológica, pensando que si solo tienen suficiente fe, todo se resolverá. Por otro lado están quienes medicalizan todo y no reconocen la dimensión espiritual de su lucha. Ambos extremos son erróneos y peligrosos. La verdad, como siempre, está en el medio, en una aproximación integral que reconoce que somos seres compuestos de cuerpo, mente y espíritu y que los tres aspectos necesitan ser atendidos. Experimentar ansiedad ante situaciones estresantes es completamente normal y saludable. Si van a dar una presentación importante, si están esperando resultados médicos, si tienen una conversación difícil pendiente, es normal sentir nerviosismo, preocupación, cierta ansiedad anticipatoria. Esto es parte de cómo Dios diseñó nuestro sistema nervioso para prepararnos para desafíos. El problema surge cuando la ansiedad se vuelve desproporcionada a la situación, cuando persiste, incluso cuando no hay amenazas reales, cuando interfiere significativamente con su capacidad de funcionar en la vida diaria, cuando se acompaña de síntomas físicos severos como ataques de pánico, cuando no responde a las estrategias espirituales y prácticas que hemos discutido.
En estos casos, hermanos, pueden estar lidiando con un trastorno de ansiedad genuino que tiene componentes biológicos, desequilibrios en neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, disfunción en el eje hipotálamo pituitaria adrenal, hiperactividad de la amígdala cerebral. Estos son problemas médicos reales que pueden requerir tratamiento médico real. No hay absolutamente ninguna vergüenza en esto. Si tuvieran diabetes, tomarían insulina sin pensar que es falta de fe. Si tuvieran una infección, tomarían antibióticos. ¿Por qué entonces hay tanto estigma alrededor de tomar medicación para la ansiedad cuando es médicamente necesaria? Lo que les estoy diciendo es que busquen sabiduría para discernir qué nivel de intervención necesitan. Comiencen con las prácticas espirituales que hemos discutido. Muchos casos de ansiedad responderán maravillosamente a estos cambios. Pero si después de varios meses de esfuerzo sincero y consistente no están viendo mejoría significativa, o si su ansiedad es tan severa que ni siquiera pueden implementar estas prácticas, entonces busquen ayuda profesional. Vean a un buen psicólogo, idealmente uno que comparta su fe o al menos respete su dimensión espiritual. Si es necesario, consulten con un psiquiatra sobre la posibilidad de medicación. Esto no es rendirse, no es falta de fe, es ser prudentes y usar los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición a través de la ciencia médica. San Lucas era médico, hermanos. La Iglesia siempre ha valorado la medicina como una forma de participar en el ministerio sanador de Cristo. Pero aquí está el punto crucial. La medicación, si la necesitan, debe ser parte de un enfoque integral, no la única solución. Los medicamentos pueden estabilizar su química cerebral lo suficiente para que puedan hacer el trabajo espiritual y psicológico necesario. Pueden ser como muletas que nos ayudan a caminar mientras un hueso roto sana, pero eventualmente el objetivo es que el hueso sane y ya no necesitemos las muletas. He visto personas que toman medicación para la ansiedad durante años, sin hacer ningún trabajo interno, sin cambiar nada en su vida, sin crecer espiritualmente. Esto es desperdiciar la oportunidad que la medicación les está dando. Pero también he visto personas que combinan medicación apropiada con terapia seria, crecimiento espiritual profundo, cambios de estilo de vida y eventualmente bajo supervisión médica pueden reducir o eliminar la medicación porque han sanado las raíces del problema. Este es el enfoque sabio, el enfoque integral que honra todos los aspectos de nuestro ser. Hermanos míos queridos, hemos llegado al final de nuestro tiempo juntos, pero este no es realmente un final, es un comienzo. Es el comienzo de una nueva forma de vivir, de una libertad que quizás nunca han experimentado. Les pido que no dejen que este mensaje sea simplemente información que entra por un oído y sale por el otro. Aplíquenlo, vívanlo. Compartan estas verdades con sus seres queridos que también sufren de ansiedad. Muchas veces Dios nos da revelaciones no solo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos ser instrumentos de sanación para otros. Si este mensaje les ha bendecido, por favor compártanlo. Envíenlo a ese amigo, a ese familiar, a ese compañero de trabajo que ven luchando con ansiedad. Pueden ser el instrumento que Dios use para cambiar su vida. Si están viendo esto en YouTube, les invito a suscribirse al canal. No por vanidad pastoral, sino porque constantemente estoy compartiendo enseñanzas, reflexiones y herramientas espirituales que pueden ayudarles en su camino de fe. No caminen solos en esto, hermanos. Déjenme acompañarlos a través de estos medios que Dios nos ha dado. Dejen un comentario compartiendo qué maldición identificaron en su vida y cómo van a comenzar a romperla. Esto no solo les ayudará a ustedes al comprometerse públicamente, sino que también animará a otros que están en la misma lucha. Somos cuerpo de Cristo, y cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando uno es sanado, todos nos alegramos. Recuerden, Dios los ama con un amor infinito. No están solos en su lucha. La ansiedad no tiene que ser su compañera permanente. Hay esperanza, hay sanación, hay libertad disponible para ustedes en Cristo Jesús. Den ese primer paso hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Elijan una de las acciones que compartí y háganla hoy mismo. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Los llevo en mi oración diaria. Que Dios los bendiga abundantemente a ustedes y a sus familias. Hasta pronto, hermanos. Vayan en paz y que Cristo reine en sus corazones.